Gracias por venir a Brotes Verdes, Juan. No, Marco, por favor, gracias a vos. Lo del shock plantea un problema, porque si Milei hace junto al principio todo el daño que pretende hacer y eso agarra a la gente en plena luna de miel con el electorado, ¿qué va a pasar? Mirá, yo voy un poquito atrás en tu análisis. Hay una cosa que mencionaste al pasar y otra que no mencionaste y creo que son claves para entender la etapa, la situación objetiva. Por ejemplo, en las curvas de salario. Mencionabas al pasar, en el menemismo empieza la informalidad laboral como un fenómeno Estructural. Pero después seguía la curva de salarios y hablabas de los salarios registrados. Y creo que quedaban $700 salario promedio. Sí. Bueno, esa no es la Argentina. Esa es la mitad de la Argentina. Esos son los que viven del otro lado de la Franja de Gaza. La mitad de la Argentina está muy por debajo de eso. La situación objetiva que tenemos hoy es que la mitad de nuestro pueblo ni soñando llega a $700 por mes. Es una cifra estratosférica. Vivimos en una situación de pobreza e indigencia como yo no recuerdo, al menos desde esos tiempos del 2001, de aquella película que hiciste, que me entrevistaste, que eran los momentos del hambre en el país. Y el segundo elemento que golpea tanto a la clase trabajadora informalizada como a los trabajadores de ingresos medios o ingresos bajos, es la inquilinización, que es una variable que no está en el Excel de la economía. Si vos ganás una determinada cantidad de plata, pero no tenés tu casa, el 25, el 30 o el 40% de lo que ganás, lo pones para dormir. No lo pones ni para comer, ni para ir al cine, ni para ahorrar. Lo pones para dormir. Entonces, eso configura una situación material, objetiva de nuestro pueblo, que es tremendamente angustiante, a la que se suma eso evanescente que tiene la inflación, que no te permite planificar ni para la semana que viene. Con dos elementos subjetivos claros, que es el fracaso de dos coaliciones que vinieron con bellas melodías. Una con el ritmo pastillero de Tambiónica, que Noche Mágica, Sí. pobreza cero. Un tipo que te mintió en la jeta, te dijo pobreza cero, cantando con globitos. Y otra con una versión más hipona, solo se trata de vivir, que te dijo vamos a empezar por los últimos para llegar a todos. Y cuando el gringo de la UTEP le contaba de un pibito que comía cartón mojado, lloró, pero cuando termina el mandato, que ojo, tuvo algunas cosas positivas, dice que los números de la pobreza están equivocados, que mienten, que los pobres subdeclaran para que no les saquen las prestaciones sociales. Es decir, dos gobiernos de coaliciones políticas tradicionales que entraron con lindas melodías y se fueron con 7 puntos más de pobreza de lo que entraron. Y llega un tipo que termina su campaña con "se viene el estallido". Lo que cantábamos en 2001. Lo que cantábamos en 2001. Pará. Y da su discurso inaugural. ¿Sabes la envidia que tuve? Da su discurso inaugural, mira el Congreso, se toma el palo, de cara al pueblo. ¿Te gustó eso? Y de espalda. Me cagué de envidia, hermano. Lo quería hacer yo a eso. Que es decir, esta casta, que por lo menos hace 8 años llegó a este fracaso, yo le doy la espalda, yo hablo al pueblo. El problema es lo que dijo después. Sí, claro. Pero la narrativa con la que llega Milei, el diagnóstico basado en una situación objetiva de sufrimiento y zozobra para el pueblo, planteando vida, libertad y propiedad, a pibes que pasaron los mejores años de su vida, el secundario, encerrados en la casa porque el Estado no los dejó salir. Por un buen motivo. Para que no se enfermen, para que no se contagien. Pero mientras tanto había vacunados VIP, mientras tanto había una foto en la Quinta de Olivos, que tenieron una buena política sanitaria del gobierno. Fue una buena política sanitaria, multipolar, trajeron vacunas de todos lados, etcétera. Pero lo cierto es que los pibes perdieron los mejores años de su vida.
que te habla de propiedad cuando vos ni soñando te puedes comprar un terrenito, no una casa, un terrenito, y que te habla de vida después de años donde hubo muertes. 130.000 creo, de muertes. Una narrativa poderosa con se viene el estallido, miseria, casta, que nos lleva a una situación totalmente inédita, y yo te diría que a mí lo que me genera es, primero no tengo la bola de cristal, no soy un experto en economía, pero me produce una gran incertidumbre. Yo no sé cómo va a seguir esta situación. Bueno, ayer la hoja de ruta pareció quedar bastante clara. No conocemos las medidas, pero sabemos que va a haber un ajuste fiscal tremendo. Sí. 5 puntos del PBI, Juan, es un 26% del gasto primario. O sea, no ocurre sin recortar jubilaciones severamente. Lo que te digo es, no sé cómo va a terminar y no sé cómo va a transitar. Lo que tengo clarísimo, porque lo dijo, porque esa es otra característica novedosa. Se viene el estallido de espalda, pero no hay plata y voy a ajustar, no en el discurso inaugural, durante toda la campaña. Sí, claro. Ganó militando el ajuste. Pero eso fue algo engañoso porque, así como decía dolarización y no dolariza, dijo ajusto a la casta o a la política. No hay que subestimar al pueblo. Mirá, no, es lo que estoy tratando de entender con vos. Bueno, es difícil de entender. Pero ¿sabes por qué es difícil? A ver, porque lo que primero que hay que reflexionar es cuál es el pecado original para llevarlo a la teología que nos lleva a esta situación. La profunda hipocresía del progresismo nacional popular que le mintió al pueblo. Porque no supo, porque no quiso, por lo que sea. Entonces alguien viene con un planteo contrario y te dice abiertamente, para poder superar esta situación, tenés que sufrir. Más, porque ya venís sufriendo. Claro, tenés que sufrir más. Entonces tenés que sufrir. ¿Y qué es lo que dice? Va a aumentar la pobreza. ¿Y por qué va a aumentar la pobreza? Porque va a haber una devaluación. El término técnico, según me enseñan mi compañero Itai Hackman y otros economistas, se llama pass-through, que es cómo se traslada la devaluación a los precios. Y diciembre, enero, febrero, vamos a tener por lo menos un 70, 75, 80% de inflación de alimentos. O sea, de acá a marzo van a salir el doble los alimentos. Entonces, señor y señora, compañero trabajador, si a usted no le aumentan el doble el salario, va a poder comprar la mitad. Pero el compañero trabajador informal, que no estaba en ese chart, ese que perdió el 30% de su poder adquisitivo, ¿cómo va a comer? Que es el trabajador de las barriadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que en la devaluación de 2016. Perdón, está mal ese graf. No dijo eso Grabois. Sáquenlo porque está mal, es incorrecto. ¿Qué dije? No, me pone nervioso porque miro el monitor y veo frases que... Gracias, porque me molesta que me saquen de contexto. Sí. No la vi, pero... entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a llamar a los feos, sucios y malos. No va a hacer ni falta ir a movilizar. Yo entregué el bastón del mariscal en la UTEP, en mi organización social, el día que fui precandidato a presidente de este país, porque nosotros consideramos que el poder popular tiene que tener una estructura organizativa propia y que la confrontación política partidaria va por otro carril. Vos que sos marxista, ¿sos marxista vos? Yo me formé en el marxismo, bueno, sí. Lenin lo explicaba muy bien. Lucha política, lucha económica. La herramienta reivindicativa tiene un carácter fundamentalmente vinculado a la reivindicación material económica y tiene que negociar. Mi rol es la confrontación política frontal con el planteo de Milei. Bueno, pero eso nos devuelve a mi primera pregunta. Sí. ¿Se puede hacer esa confrontación política frontal hoy, ahora? Política sí. Ahora, ¿qué es una confrontación política? Lo que ellos leyeron muy bien, que es a San Antonio Gramsci, que es la batalla de ideas, la pelea de hegemonía, porque las dos caras de la moneda es, por un lado, la crisis moral, intelectual y política del campo nacional y popular, y por otro lado, una situación totalmente inédita de un conglomerado de ideas y prácticas reaccionarias de un pinochetismo legal y legítimo. Legal y legítimo. Es decir, votado por una enorme cantidad de argentinos, con todo el ideario pinochetista,
y con algunos agregados posmodernos, profundamente reaccionarios en sus... bueno, hay que dar la batalla ideológica. Ahora vos me decís, bueno, eso es la resistencia. Y yo te digo, pensemos bien las palabras. Porque a algunos en la Argentina, o en lo que fue el virreinato del Río de la Plata, vienen resistiendo hace 5 siglos. Y el núcleo duro de la exclusión, por lo menos viene resistiendo desde que yo tengo uso de razón. Y en las ollas populares y en los comedores se viene resistiendo todos los días. Y se va a seguir resistiendo. Yo hablaría de respetar y hacerse respetar. Respetar la voluntad del pueblo que votó al presidente constitucional y hacernos respetar a nosotros como militantes, a nuestras organizaciones, a la minoría política circunstancial que soy Unión por la Patria, a nuestros dirigentes, a nuestro pueblo y a los derechos constitucionales y supraconstitucionales, que son los tratados internacionales, los derechos laborales, etcétera, etcétera. Ahora bien, vuelvo... Sí, pero eso se da en un marco de una debilidad franca en la correlación de fuerzas y de un avance que incluye, por ejemplo, a Jorge Macri diciéndote solo se van a poder manifestar en las veredas o en los canteros. ¿Va a pasar eso? Mira, lo que pase, pasará. Nosotros tuvimos elecciones en la UTEP donde votaron más de 300.000 personas. Tiene una conducción y no me corresponde a mí definir la táctica. Lo que tengo claro, porque muchos años de experiencia, es que ni el foquismo ni el vanguardismo son estrategias para una organización de masas que lucha por sus reivindicaciones. Es decir, el consejo que yo le di a mis compañeros que hoy tienen el bastón del mariscal es no se dejen correr ni por izquierda ni por derecha. Defiendan a su pueblo. ¿Y cómo se hace eso? Pero vuelvo. A ver, ¿de qué forma? Porque esta es la paradoja triste de nuestro país. ¿Cómo van a lograr que la gente no se muera de inanición o no se produzca una situación social totalmente descontrolada, que no la hace el polo obrero? El polo obrero básicamente es una suerte de agentes de tránsito. Organizan desfiles, manifestaciones, mira, ahí tenés. Polo obrero, cualquiera, mira qué bien organizada que está. Patria Grande también. Patria Grande no, pues es una organización política, pero el MTE o la UTEP también. Pero te digo porque ellos son los que plantearon salir. Sí. Mirá lo que es eso. Es de una prolijidad sueca. ¿Ves violencia ahí? ¿Ves a alguien tirando una botella? Como tiró hoy un estúpido. No hay una sola situación de violencia. No hubo un solo herido en una manifestación de las organizaciones sociales en la Argentina. Bueno, pero hay gente cortando calles. Y tenés un intendente que acaba de decir que... Son las cosas que dicen. Y además, Javier Milei participó de las movilizaciones de la policía, de los antivacunas, de esto y de lo otro, y también cortaron calles. Eso es el famoso populismo de derecha. Después, cuando las cosas suceden, suceden, y punto. Ese no es el problema. Ese no es el problema, eso es cháchara. El problema de fondo, ¿sabes cuál es? Que ni siquiera va a hacer falta. Porque esas manifestaciones, ¿para qué están esas manifestaciones? Que cuando yo lo digo, algunos se indignan. ¿Qué se va a reclamar ahí? ¿Vos sabés qué se va a reclamar? Sí, alimentos para los comedores. ¿Alimentos para los comedores? Algún adicional cuando hay inflación para compensar los programas sociales. Y los programas sociales. Bueno, ¿vos qué pensás que van a hacer? Lo mismo que hizo Macri, lo mismo que hizo en cada momento de crisis. Para la distribución de alimentos, no hay ningún otro mecanismo viable en la Argentina que los 50.000 comedores comunitarios que existen de las organizaciones populares, que son la puta Cruz Roja de este país, de los feos, sucios y malos, que son cientos de miles de mujeres, algunos varones y algunos miles de militantes que venimos de sectores medios, que venimos parando la olla de la miseria de la Argentina hace muchos años. ¿Cabe duda que la motosierra va a pasar por ahí? Pero no, la motosierra por ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque si no, no se sostiene la estabilidad social en la Argentina. Nunca pasó. Eso es lo dramático. Sí pasó. No. Pasó en 2001. Pasó el 2001, aprendieron. ¿Vos decís? Pero lógico, no te confundas. Lo dramático es eso. Eso es lo dramático. Es decir, nosotros que queremos construir un proceso de transformación social, en definitiva, por amor a nuestro pueblo, somos la válvula de escape. El agente de tránsito. Exactamente. Juan, ¿y la Cruz Roja? ¿Te quedás? Porque me tengo que ir a la tanda. Te pasó, Juan, que sufriste con tu papá, pero no es la primera vez, la agresión de un desubicado en la calle acá, en un bar de Palermo. ¿Te parece que eso se va a exacerbar? ¿Que va a haber más
enfrentamiento callejero o ese tipo de manifestaciones? Yo creo que hay un informe interesante que lo armó Santucho, armó una cosa que se llama Radar. Ujú. Hubo unas 600, 650 agresiones de esas características en los últimos 3, 4 meses contra organismos de derechos humanos, movimiento de mujeres, centro de estudiantes, que van en paralelo con lo que pasa en algunos programas de televisión. A mí lo que me pasa siempre es que la gente repite cosas que salen en los programas de televisión. Gerente de la pobreza. Chorro. Vivís de la nuestra. ¿De qué laburás? Y a veces más agresivamente, a veces menos agresivamente. Debe ser la cuarta, quinta vez que me pasa. Bueno, a veces te filman, a veces no te filman. Es un poco lo que te decía antes. Respetar y hacerse respetar. Yo voy a seguir caminando por la calle, por el barrio que yo quiera. En Villa Fiorito, en Palermo, en Misiones, en la Patagonia. Si me tengo que tomar un avión para ir a Europa, porque tengo que ir a Europa, me voy a tomar el avión. Si tengo que tomarme el Belgrano Norte para ir a Retiro de Esbulón, me voy a tomar el Belgrano Norte y voy a estar siempre con la frente en alto, tratando de reaccionar de la mejor manera que pueda. Pero cuando Macri dice van a salir a enfrentar a los orcos, los que votaron a Milei, ¿lo intenta exacerbar? Pero a mí no me cabe la menor duda de que hay una fantasía de crear esta suerte de, ¿cómo se llamaba? Liga Patriótica, ¿no? Que había en esos brillantes primeros años de, La Argentina potencia. de la Argentina potencia, donde la mitad del pueblo pasaba hambre, la Argentina oligárquica, la década infame, etcétera. Y de a poquito van consiguiendo embrutecer a una parte de la población, idiotizarla, hacerle repetir cosas que no tiene la más remota idea y hacerlo de una manera muy violenta sin poder entender que además puede haber una persona mayor, puede haber un niño. Yo tuve una situación, estaba con un niño y viene una especie de neonazi. A cada cosa la he denunciado penalmente. Y además armamos un estudio jurídico especializado en amenazas, ciberdelitos, es decir, amenazas por internet, agresiones, etcétera, porque no les vamos a dejar pasar una. Sí, es bueno que haya percepción de riesgo también. Etcétera. Sí. No les vamos a dejar pasar una. Y vamos a respetar también a los demás. Es decir, el problema con la cuestión del respeto es casi un problema deportivo, si se quiere. A ver. Que es, vos en cualquier deporte, en el fútbol, en el boxeo, en lo que sea, hay reglas. O sea, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y cuando haces algo que no se puede hacer, tiene que haber un árbitro. Y el problema acá es que los árbitros no son imparciales. El Poder Judicial no es imparcial. Juega para un equipo. Y es ya sistémico. No es simplemente que uno le puso un mango y es un juez corrupto. No. Sistémicamente, el modelo mental del juez es que, por ejemplo, hay un señor de apellido Chediak, cuyo abogado es, no me acuerdo el nombre, lo tengo anotado, Fanego, de la banda de Villarroel, abogado de todos los genocidas de la ESMA, de todos. El tipo dice, a cara descubierta, en TikTok, dura una semana el TikTok, que tanto yo como mis compañeros tenemos que salir con chaleco antibalas y matafuego, porque va a disparar sobre nuestra manifestación, no con balas de goma, aclara, y porque va a poner bombas. Nosotros, no te metas con nosotros los milicos. Bueno, averiguamos quién era, llevamos al juez Rafecas y al fiscal Tayano la dirección, los antecedentes del tipo, que efectivamente había estudiado en un instituto militar, etcétera. ¿Vos te pensás que lo allanaron? Lo citan indagatorio. No va. ¿Vieron la detención? No. Bueno, acordate cuando alguien le mandó no sé qué cosita a no sé quién en la época de Macri, alto quilombo, Sí, es decir... Terminó preso un año y pico. Bueno, hay un nivel de doble estándar. Igual el tipo este va a terminar pagando una indemnización porque aparte tiene guita, es un empresario de construcción. Va a tener que ponerla peso por peso. Igual que el neonazi, etcétera,
porque no les vamos a dejar pasar una. ¿Pero te parece igual que va a aumentar? Yo creo que ahí hay una responsabilidad institucional del presidente en desalentar. Bueno, él te llamó cuando estas pasó cosas. lo de tu viejo. Él llamó, cosa que me parece que es parte de algo conveniente para el país. ¿Y qué te dijo? Ya lo conté, digamos, sí. ¿no? Se lo contaste a Rial, pero... que es una cagada, que esas cosas no hay que hacerlas. Y me parece correcto. Me parece correcto. Y yo repudio que alguien le haya tirado una botella. El tipo ganó las elecciones con el 50 y no sé cuánto % de los votos. Y aunque no las haya ganado, ¿qué le tenés que andar tirando una botella? ¿Qué te pensás que vas a resolver un problema tirando una botella? No, claro. Pero aparte, desde que se inventó la pólvora, los guapos ya no existen más. Entonces hay que ser imbécil, además de mala persona, porque puedes lastimar a cualquiera. No hay que querer lastimar a nadie. Digamos, nosotros podemos dar la batalla de ideas y tener una oposición política frontal sin lastimar al prójimo. Entonces, ese es un valor elemental. Y es muy cobarde, muy de poca persona, agarrártela con alguien que está paseando con su padre o con su hijo, o tirarle a una botella a alguien que está porque no te gustan sus ideas. Tenés que dar la batalla política en el terreno electoral, ganar las elecciones, y en el terreno sindical, reivindicativo, con las herramientas que da la Constitución, donde el derecho a la protesta, le guste o no le guste a Jorge Macri, Javier Milei, Villarroel, está la posibilidad de manifestarse. Eso existe. Pueden decir lo que quieran, pero eso está por encima de un mandato de breves 4 años en la presidencia. Vos hablabas de los que repiten consignas mediáticas, ahí en todas las clases sociales, incluso en el tope de la pirámide. Escribiste hace un par de días una nota sobre Marcos Galperín, sí, que suele verter opiniones muy parecidas a las de algunos medios de comunicación sí, en sus redes sociales, sobre todo, sin ahorrar incluso improperios contra gente. Sí. ¿Podés resumir un poco lo que decías? No, básicamente que tener mucha guita y que te haya ido bien con una empresa no te da la razón. Y digo esto más allá de que su empresa tiene particularidades que no voy a desarrollar, pero no es un self-made man como Henry Ford, que fue un ideólogo del antisemitismo y del nazismo. Es decir, Ford hizo la empresa que representaba la prosperidad norteamericana de entreguerras. Bueno, Galperín no. O sea, hizo una aplicación muy útil para mucha gente. Hasta ahí llegamos. Después permite la venta de algunos artículos ilegales, como por ejemplo El Judío Internacional, que es el libro de Henry Ford, que está prohibido y que se vende en Mercado Libre. Pero el tipo piensa que porque tiene guita y porque tuvo éxito, según las leyes del mercado, es inteligente en todos los campos de la vida, incluido el de la política, el de la moral. Y no, al igual que Henry Ford, que fue un antisemita y un promotor del nazismo, Galperín, ni su guita ni su éxito lo hace superior moralmente, ni intelectualmente, tampoco lo hace gracioso con los chistes estúpidos que pone, ni tratando de humillar a periodistas como Tenenbaum y O'Donnell, que son periodistas que hacen muy profesionalmente su trabajo y no tienen por qué, bueno, qué sé yo. Está dentro de los marcos de la libertad de expresión, pero ¿no hay algo de ese tecnomesianismo en Milei? ¿No hay algo de esa veneración del rico expresado también, combinado en el clima de época, pero expresado en su presidencia? Pero no te quepa la menor duda, es decir, es el mercado absolutizado. Esta idea de que son benefactores, porque producen, no me acuerdo bien la frase, pero eran bienes de mejor calidad a bajo precio. Sí. A mejor precio. Bueno, como eso es la función que tiene el ser humano en la vida, ¿no? Ahora, hay bienes que no tienen precio. Hay bienes, como los cuidados, que no tienen precio, no están valuados en el mercado. Si yo cuido a mis pibes, cuido a tus pibes, cuido a mis vecinos, ¿cuál es el precio de eso? ¿Quién lo paga? Y ahora, hay bienes que son muy baratos, pero tienen una cantidad de externalidades, ¿no? Los autos de Ford, más allá del trabajo esclavo en sus plantas de Alemania o de los desaparecidos en la Argentina, bueno, nos enteramos algunos años después que generaban dióxido de carbono y cambio climático, ¿no? Los celulares robados que se venden por Mercado Libre, y alguna víctima del delito sufrió, por ahí incluso murió por esos celulares robados. Entonces, hay cosas que por ahí en el precio no aparecen. En una remera, que por ahí, bueno, no son nada baratas, ¿no? Pero supongamos que son de buena calidad, y por ahí no te enteraste que
le hicieron en un taller clandestino con trabajo esclavo o trabajo infantil. En una botella de gaseosa, que es riquísima, a mí me encanta, de primera marca, no te enteraste que esa la juntó un cartonero al que nadie le paga un mango. Entonces, no se puede medir todo con esa lógica. Entonces yo creo que, digo, en esta etapa, desde luego que hay que cuidar, el rol de las organizaciones sociales es cuidar los derechos e intereses de ese sector que no figura en los charts, que es ese 40-45% de la clase trabajadora que está fuera de todo, y lo tienen que hacer con estrategia y con inteligencia, ese es mi consejo, y la comisión electa y validada que tiene representación, que la votaron sus trabajadores, le deseo que lo haga lo mejor posible. Nuestro rol, los que somos dirigentes políticos, yo fui precandidato a presidente, sacamos con Paula Valmedina 1,5 millones de votos, no será la gran cosa, pero es 1,5 millones de votos. Tenemos dirigentes, el mayor representante político de la oposición con jerarquía institucional en este momento es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad de cohesionar al conjunto para dar estas peleas, dar estos debates. Tenemos que dar una pelea ideológica, pero también tenemos que tomarnos un tiempo, en el mismo momento, para tener un proceso de reafirmación en los principios, pero de reflexión y de rearticulación, porque si no nos damos cuenta de la profundidad de la crisis moral, intelectual y política, moral porque hay un nivel de aburguesamiento, de cobardía, de falta de compañerismo, de envidias, de micropeleas, de sectarismo, tremendo. Intelectual porque no hay doctrina. Vos escuchás a Milei citando a Villegas Lynch, o citando a Milton Friedman, o citando a cualquiera... A ver, ¿a quién citamos nosotros? Bueno, a un poeta que después resultó que no era. Eso hizo Massa. Bueno, está bien. Pero digo, ¿dónde está nuestra doctrina? Porque los que andan con el peronómetro, te puedo asegurar que le falta un poco de lectura. Y lo tercero, la política agonal, ¿no? Como se dice en ciencias políticas, la de la pelea. Bueno, tan vivos no éramos con la táctica, al final. Tan genios no éramos. Pero la constructiva, que es el diseño de políticas públicas, bueno, no pareciera ser algo que se valora demasiado. Los que se han formado como cuadros para desarrollar políticas públicas durante años y años y años, y tienen programas, tienen proyectos, no importa, es la distribución del botín. Cuando Milei dice eso, ojo, que las mentiras más grandes se construyen a partir de medias verdades. Juan, gracias por venir a Otras Verdades. Gracias a vos.